Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Capítulo 13 de este libro, la expiación de Cristo. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Juan, capítulo 19, versículo 30. El versículo citado arriba y en particular la frase consumado es, están directamente relacionados con la controversia que se desarrolló en el siglo XVI por medio de Martín Lutero. En aquel momento, la Iglesia Católica Romana enseñaba que el hombre podía lograr el perdón de sus pecados de varias maneras. Uno, a través del bautismo, un sacramento capaz de perdonar cualquier pecado cometido antes de que la persona fuera bautizada y un sacramento mediante el cual el pecador recibía la salvación a través de una infusión especial de gracia. 2. Después del bautismo, los pecados eran perdonados, ya fuera por la compra de una indulgencia, la visita a alguno de los lugares sagrados designados por Roma, el sacramento de la penitencia o incluso por la participación en una de las cruzadas que se prolongaron hasta el siglo XVIII. De estas enseñanzas que acabo de mencionar, la que realmente irritó a Lutero fue la venta de indulgencias, liderada por Johann Tetzel, que consistía en el perdón del pecado a cambio de dinero donado a la Iglesia Católica con el propósito expreso de terminar la construcción de la Basílica de San Pedro. Más temprano en su vida, Lutero había creído en las enseñanzas de la Iglesia Católica y aunque diariamente practicó la confesión de pecados y el sacramento de la penitencia que sigue a la confesión, no pudo encontrar descanso para su alma. No está del todo claro cómo Lutero llegó a una nueva comprensión bíblica de la salvación, pero muchos creen que en algún momento alrededor del año 1519 descubrió que es imposible para el hombre ser justificado por las obras de la ley. De hecho, en la primera tesis de la disputa de Heidelberg del año 1518 afirma que la ley de Dios es incapaz de conducir al hombre a la justicia, más bien es un estorbo. A medida que avanzaba en el estudio de la palabra de Dios, Lutero comprendía mejor la salvación. Lutero llegó a creer que la doctrina de la justificación solamente por la fe era el principio sobre el cual la Iglesia se levanta o se cae. Esta enseñanza llegó a ser conocida como el principio material de la Reforma. El principio de sola escritura fue el principio formal donde radicó la autoridad y sobre el cual el movimiento creció, pero el detonante del movimiento fue la doctrina de la justificación solo por la fe, como dice Benjamin Warfield en su libro Studies in Theology, Estudios de Teología. La Reforma vive, se mueve y tiene su esencia en esta doctrina. Dicho esto, debemos recordar que la fe es el medio o instrumento de la justificación, pero el fundamento de la justificación descansa sobre dos hechos: la perfecta obediencia de Cristo a la ley moral de Dios y la muerte obediente de Cristo en la cruz. Cuando Cristo dijo consumado es, anunció el fin de la ley que había cumplido en su totalidad y proclamó su muerte tomando el lugar del pecador. A partir de aquel momento y sobre la base de esos dos perfectos actos de obediencia, su vida en conformidad con la ley de Dios y su muerte expiatoria, Dios declararía al pecador como perdonado y justificado cuando deposite su fe en la obra terminada de Cristo. Los elegidos de Dios fueron justificados por Cristo en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 nos recuerda que Dios, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Cada acción está expresada en tiempo pasado. En otras palabras, en la cruz, Cristo no nos hizo potencialmente justificables, sino más bien justificó a los suyos. Esto se logró cuando dijo, consumado es. Ahora, la aplicación de esa justificación tendría que esperar hasta que se produjera el arrepentimiento del pecador. En griego y también en arameo, la frase consumado es una sola palabra. En griego es telestai, una palabra repleta de significado. Alguien dijo que esta es la palabra más grande que el hombre más grande pronunciara en el día más grande. Alguien podría pensar que el primer día de la creación fue el más grande de la historia, pero yo diría que el día más grande de la historia fue aquel en que Cristo se colgó en una cruz en un pequeño monte llamado Calvario. Digo esto porque el día en que Dios creó el mundo, la creación estaba destinada a la ruina, que tuvo lugar cuando Adán cayó. Pero en el momento en que el segundo Adán exclamó, consumado es, el mundo estaba destinado a la gloria.
El momento en que Jesús dijo Telestai fue el clímax de la historia humana. La historia fue preparada para este evento singular. Desde la caída de Adán, dos historias diferentes comenzaron a entrelazarse. La historia del pueblo hebreo y la historia del mundo sin Dios, el pueblo pagano. El imperio egipcio llegaría al poder y a esclavizar al pueblo de Dios durante 400 años. Luego, durante cientos de años, un imperio tras otro hizo lo mismo. Primero el asirio, luego el babilónico, el persa, el griego y finalmente el imperio romano. En cada caso, la nación hebrea estuvo sometida a la esclavitud, y sin embargo, en la plenitud de los tiempos, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, Dios envió a su Hijo a la nación de Israel, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Al nacer, Jesús comenzó su trabajo en la cruz. Él terminó su obra, todo culminó allí, Telestai. El predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo que la palabra Telestai era un océano de significado en una gota de lenguaje, y añadió, esta sola palabra necesitaría todas las otras palabras que se han pronunciado o que se pueden pronunciar para explicarla. Es completamente inconmensurable, es alta, no puedo alcanzarla, es profunda, no la entiendo. Todo el movimiento de la Reforma dependió de esta única palabra, Telestai. La obra terminada de Cristo en la cruz es el fundamento de la doctrina de la justificación por la fe solamente. Las cosas no comenzaron el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. En realidad todo comenzó un viernes por la tarde hace unos 2000 años, cuando un rabino judío, prometido desde la eternidad, fue clavado en una cruz en un lugar llamado Gólgota, después de haber sido acusado de blasfemia ante el Sanedrín judío y acusado de ser un revolucionario ante las autoridades romanas. Ese hombre había nacido en un pesebre y durante unos 30 años vivió en perfecta conformidad con la ley de Dios, y durante esas 3 décadas enseñó y solo hizo lo que el Padre le había ordenado que hiciera, ni más ni menos. El Mesías anunciado por los profetas completó su misión, y la noche antes de su muerte subió a un aposento alto para pasar tiempo prolongado con sus discípulos y comer la última cena con ellos. En algún momento de la noche, Jesús interrumpió su conversación con sus discípulos y comenzó a hablar con su Padre, y estas palabras son parte de esa conversación entre el Hijo y el Padre. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Juan capítulo 17, versículo 4. La historia se puso en movimiento en la eternidad pasada, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo celebraron una reunión para discutir la historia de la humanidad antes de la creación del mundo. La Trinidad pudo ver la caída futura de Adán y Eva. La solución a la rebelión fue la crucifixión del Hijo. Por lo tanto, Él se entregó a sí mismo como una ofrenda por el pecado. Es por eso que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ciertamente era Él. La redención de la humanidad no fue el plan B de Dios, fue el plan A desde el principio. El drama de la redención se estaba desarrollando. Lo que comenzó en la eternidad pasada concluyó cuando Cristo fue clavado en la cruz. Y mientras estuvo en la cruz, desde allí Jesús pronunció algunas de las palabras más preciosas jamás escuchadas. 1. Las palabras de un redentor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. 2. Las palabras de un salvador. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. 3. Palabra de un consejero. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. 4. Palabras de un verdadero sustituto. Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículo 46b. 5. Palabras de un ser humano en necesidad. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. 6. Una palabra de triunfo. Consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. 7. Palabras de un hijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. La revolución que ha transformado el mundo comenzó ese viernes cuando Jesús dijo, consumado es, telestai. Permíteme un tecnicismo por un momento. En el idioma original, la palabra telestai aparece en el pretérito perfecto del modo indicativo y en la voz pasiva,
¿Qué significa eso? El tiempo pretérito perfecto indicativo habla de que el progreso de una acción ha sido completado, pero el resultado de esa acción continúa de manera permanente. En otras palabras, Cristo vino a dar su vida como rescate por muchos. Lo que vino a hacer fue completado, pero el efecto de lo que hizo nunca terminará. Lo que hizo, lo hizo a favor del pecador. Es por eso que el verbo telestai está en una voz pasiva, porque otro lo ha hecho por ti y por mí, pero de nuevo el efecto de ese rescate es eterno, nunca terminará. Telestai proviene de la raíz teleos, que significa completo, llevar algo a su fin. Es el último acto que completa un proceso. Juan no nos dice lo que Cristo completó, pero el resto de la revelación de Dios complementa el significado. También la manera en que la palabra fue utilizada en la antigüedad nos ayuda a entender la idea. La expresión telestai se empleaba en diferentes circunstancias. Los sirvientes o esclavos usaban la palabra cuando terminaban una tarea que les había sido asignada por su Señor. En la cruz Jesús era el siervo que no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él dejó su gloria para convertirse en un hombre e incluso en un siervo. Cuando él completó la tarea asignada por su Padre, pudo entonces decir Telestai. Los artistas también utilizaban la palabra telestai. Cuando un pintor o escultor terminaba su trabajo y lo inspeccionaba, decía telestai, si estaba satisfecho con la obra. Ese viernes por la tarde, el tapiz que Dios había estado tejiendo desde la caída de Adán y Eva fue completado. La vida y la muerte de Jesucristo convirtieron en realidad lo que era solo una sombra en el Antiguo Testamento. Moisés fue un precursor del profeta perfecto que Dios enviaría, su propio hijo. Aarón fue un precursor del sumo sacerdote que se sentaría a la diestra del Padre para interceder por nosotros. David fue un precursor del verdadero santo y benévolo Rey del universo. En la cruz, Jesús completó el cuadro y convirtió la sombra en realidad. Ahora podía sentirse satisfecho con el tapiz que había entretejido. Los sacerdotes usaban la palabra telestai cuando inspeccionaban un cordero para el sacrificio. Si les parecía perfecto, sin defecto y sin mancha, entonces decían telestai. En la cruz, Jesús se ofreció como el cordero sin mancha, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el cordero sin tacha y sin mancha, de acuerdo con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, y fue ofrecido por el sacerdote perfecto y sin pecado. Como sacerdote podía ver su propia ofrenda y decir telestai. Los comerciantes utilizan la palabra telestai para referirse a una deuda que habían contraído, pero que finalmente lograron saldar. Desde la caída de Adán, el hombre quedó con una deuda moral que ahora tenía que pagar. Mir Johnston dice que telestai era el grito de logro que la creación había estado esperando desde la caída de Adán. Así fue como Pablo lo explicó en Romanos capítulo 8 versículo 22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Ese día, Cristo pagó la deuda que tú y yo teníamos pendiente ante Dios. La persona que pone su fe en Jesucristo puede ir a la cruz ahora, levantar la mano y decir, soy culpable de mentir, y escuchar a Cristo decir, tu deuda ha sido cancelada. Soy culpable de fornicación, y oír a Cristo diciendo, pagado en su totalidad. Soy culpable de abortar, solo para escuchar a Cristo decir, tu pecado ha sido borrado. Soy culpable de homosexualidad, y entonces escuchar a Cristo que declara, tu pecado se ha vuelto blanco como la nieve. Soy culpable de adulterio, y escuchar a Cristo que asegura, perdonado. El perdón que recibimos solo tiene una explicación, la muerte de Cristo y su sangre derramada tan perfectamente que cuando estaba a punto de morir dijo telestai. Está terminado, todo está pagado, no debes nada. El Salmo 22 habla de cómo Cristo fue tratado y cómo se sintió en la cruz el día en que Dios Padre dejó caer sobre él su justicia. El versículo 6 de este Salmo dice, pero yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra traducida como gusano aquí se refiere a un tipo de insecto que en hebreo se conocía como tola. Este insecto era capaz de producir cierto tipo de tinte rojo que se usaba en la antigüedad para teñir diferentes tipos de materiales. El colorante era liberado cuando se aplastaba al insecto.
Esta es una ilustración perfecta de Cristo en la cruz. Isaías capítulo 53 versículo 10 dice que en la cruz fue la voluntad del Padre aplastar al Hijo, y cuando eso pasó su sangre fue derramada. Y cuando su sangre fue derramada fuimos rociados con su sangre escarlata, y así nuestros pecados fueron perdonados. Henry Morris dice en su libro The Biblical Backs for Modern Science, el fundamento bíblico para la ciencia moderna: cuando la hembra de la especie del gusano escarlata estaba lista para dar a luz a su cría, pegaba su cuerpo al tronco de un árbol de modo tan firme y permanente que nunca más se iría de allí. Los huevos depositados bajo su cuerpo eran así protegidos hasta que las larvas eran incubadas y capaces de entrar en su propio ciclo de vida. Cuando la madre moría, el líquido carmesí manchaba su cuerpo y la madera circundante. De los cuerpos muertos de estos gusanos hembras, llamados escarlata, se extraían los tintes de color escarlata que se comercializaban en la antigüedad. Esta es una gran ilustración de Cristo en la cruz. Ahora, habiendo cubierto todo ese terreno, tenemos que responder a dos preguntas diferentes. A. Cuando Cristo dijo Telestai, ¿qué era lo que había terminado? B. ¿Era realmente necesaria la cruz? ¿No había otra manera de lograr la redención? Respondamos a la primera pregunta. ¿Qué terminó Cristo cuando dijo consumado es? 1. Jesús puso fin a los sacrificios que se habían ofrecido en Israel desde los tiempos de Moisés. Cuando los sacerdotes entraban en el templo para ofrecer sacrificios, permanecían de pie mientras estaban sirviendo, pues no había sillas para sentarse en el templo. Eso era una señal de que los sacrificios debían continuar, porque ninguno de ellos era suficiente para calmar la conciencia del pecador. Pero cuando Cristo se ofreció como sacrificio, todo cambió. Esto es lo que la carta a los Hebreos dice en capítulo 1, versículo 3b. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Se sentó porque no había más sacrificios que ofrecer. 2. Jesús puso fin a las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en él. La primera profecía aparece en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando se anunció que Satanás heriría el talón de Cristo, pero que Cristo heriría la cabeza de Satanás. Telestai proclamó la herida mortal en la cabeza de Satanás. 3. Cristo despojó a los poderes y las autoridades e hizo de ellos un espectáculo público. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Su grito de victoria resonó en todo el universo. Cristo gritó y el infierno tembló. No hay razón para temer a Satanás hoy. Es un enemigo derrotado. Recuerda, el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo, de acuerdo con 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Cuando Jesús dijo Telestai, comenzó la destrucción a gran escala de las obras del diablo. 4. En la cruz, Cristo detuvo las acusaciones de Satanás en contra de nosotros. En Zacarías capítulo 3 vemos a Satanás acusando a Josué, el sumo sacerdote, de vestirse con ropa sucia, en referencia a sus pecados, y leemos en el pasaje cómo el ángel del Señor estuvo junto a Josué para defenderlo de cualquier mal y para reprender a Satanás. Desde que Cristo exclamó Telestai, nuestros pecados no pueden condenarnos porque nuestra deuda ha sido pagada. Romanos capítulo 8 versículo 1 da testimonio de ello. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. 5. Cuando Jesús dijo Telestai, puso fin al pacto de la ley. Cristo cumplió la ley completamente y al cumplirla hizo la ley obsoleta de acuerdo con la carta a los Hebreos capítulo 8 versículo 13. La ley que nos acusaba y condenaba a todos perdió toda su fuerza. Mira cómo lo dice Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Cuando Cristo murió en nuestro lugar, tomó la ley, la clavó en la cruz y la anuló. Ciertamente fue un momento real y final, un gran final. En ese instante Cristo inauguró el nuevo pacto en su sangre, un pacto sobre la base de la gracia y no sobre las obras de la ley. Telestai no era solo un fin, sino también un comienzo. La primera evidencia de que algo nuevo, diferente y de gran alcance había comenzado fue la resurrección 3 días después. En la resurrección
Jesús quitó el poder que Satanás tenía sobre nosotros por medio de la muerte. Escucha otra vez cómo el autor de la carta a los Hebreos lo explica en capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Satanás tenía el poder sobre la muerte, pero ya no más. La resurrección de Cristo le quitó ese poder. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ahora respondamos a la segunda pregunta. ¿Por qué era necesaria la cruz? ¿Realmente era imprescindible una redención a través de un sacrificio tan horrendo? Algunos han dicho que Dios podría haber reconciliado al hombre consigo mismo de muchas otras maneras porque la sabiduría de Dios es infinita, pero sabemos que cualquier manera que Él decidiera tendría que ser perfecta. 1. La cruz de Cristo era necesaria debido a que la caída de Adán hundió la raza humana tan profundamente que heredamos una depravación radical y generalizada. Una depravación radical y completa requiere igualmente una redención radical y completa, representada por la cruz. Es la cruz que nos ayuda a entender la gravedad de nuestro pecado. Cuando vemos el castigo impuesto a un hombre justo que fue escupido, exhibido desnudo, golpeado, clavado y colgado, esa crueldad padecida por nuestro Salvador nos enseña sobre la severidad de nuestra transgresión contra la ley de Dios y contra su santidad. El predicador que deja fuera la cruz ofende la santidad de Dios. 2. La cruz de Cristo fue necesaria porque teníamos una deuda moral e infinita contra Dios que requirió un pago moral de valor infinito, la sangre del unigénito de Dios. Adán cometió una traición cósmica contra Dios, como ha dicho R.C. Sproul en más de una ocasión. Richard Phillips dice en su comentario sobre el Evangelio de Juan: el pecado es una ofensa personal al honor santo de Dios y debe recibir su ira personal y ardiente. El pecado es una transgresión rebelde de la ley de Dios y debe ser castigado para que la justicia perfecta de Dios prevalezca. La gravedad de tu pecado es tan grande que le debes a Dios por tus pecados una deuda que no puedes pagar y al mismo tiempo no puedes ser salvo a menos de que esa deuda sea pagada. La provisión llena de gracia de Dios, su regalo salvador para ti, es la muerte expiatoria de Cristo, la cual Él ahora te llama a recibir por fe, entregándote al Salvador que se dio por ti. Cuando Cristo murió, Él nos compró a ti y a mí del mercado de la esclavitud del pecado. Estamos viviendo una vida rescatada. Nuestra redención se realizó en el momento de su muerte. Nuestra obediencia debe ser una expresión de nuestra gratitud. El pastor que no predica la cruz no tiene gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. 3. La cruz era necesaria para propiciar o satisfacer la ira de Dios. La propiciación es el alejamiento de la ira por medio de una ofrenda. En una época en que la gente no quiere oír hablar de un Dios con ira, es bueno recordar lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Su ira es real y tuvo que ser propiciada. Muchos consideran que esto es una idea primitiva, pero no lo es una idea bíblica. El apóstol Pablo explica en Romanos capítulo 3 versículo 25 que Cristo se exhibió públicamente como propiciación por nuestros pecados, y Hebreos capítulo 2 versículo 17 nos dice que Cristo vino para expiar los pecados del pueblo. Como dice Richard Niebuhr en su libro The Kingdom of God in America, El reino de Dios en Norteamérica, el liberalismo es culpable de la predicación de un Dios sin ira que llevó a hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de una ministración de un Cristo sin cruz. Quien no predica la cruz de Cristo niega la ira de Dios contra el pecado. 4. La cruz era necesaria porque el hombre fue separado, alejado de Dios. Romanos capítulo 4 versículo 18. Éramos sus enemigos y necesitábamos reconciliación con Dios, lo cual Cristo realizó en la cruz, como Pablo les explica a los Corintios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19.
a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En ese momento Dios imputó nuestros pecados a Cristo, y entonces al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Y pensar que todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 18. Nuestra reconciliación se llevó a cabo cuando Jesús dijo Telestai, y la única motivación para reconciliarnos con Él era su amor. El predicador que esconde la cruz esconde el amor de Dios. 5. La cruz era necesaria porque ella nos enseña el peso de la justicia de Dios. La satisfacción de la justicia de Dios fue la razón de la expiación de Cristo. Hasta el siglo XI, la teoría principal de la expiación en la Iglesia occidental fue la teoría del rescate. Anselmo desafió esta idea a finales del siglo XI y afirmó que la deuda del hombre no era con Satanás como se creía, sino con nuestro Dios santo, que nos dio su santa ley. Dios había dicho que el día que peques ciertamente morirás. Anselmo desarrolló una explicación sobre la expiación que fue ofrecida en su tratado ¿Por qué Dios se hizo hombre?, escrito en 1095. Anselmo desafió y desacreditó la teoría del rescate pagado a Satanás y estableció la base para la teoría penal y sustitutiva de la expiación. Cristo murió en nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios. La ley de Dios había sido quebrantada. Dios quería perdonar al cada ser humano al infierno, al hombre, pero no violando su justicia. Por lo tanto, Dios podía enviar a cada ser humano al infierno o hacer que su hijo pasara por el infierno en la tierra. Entonces Él envió a su hijo. El predicador que deja fuera la cruz oculta la santa justicia de Dios de su audiencia. 6. La cruz era necesaria porque en ella Cristo llevó nuestra culpa. Una de las razones más frecuentes por la que las personas consultan psiquiatras, psicólogos y terapeutas es el sentimiento de culpa que llevan consigo. Muchos padres tienen un gran sentido de culpa por la forma en que criaron a sus hijos cuando eran más jóvenes, pero como no pueden deshacer el pasado, la mayoría siguen cargados de culpa. ¿Qué hace una mujer después de practicarse un aborto una vez que descubre que asesinó a un bebé inocente y no puede traer a su hijo a la vida otra vez? ¿Cómo vive alguien con esa culpa? ¿O el padre que piensa que es culpable del suicidio de su hijo? ¿Cómo deshace su culpa? La única respuesta para cada una de esas circunstancias es la cruz de Cristo. Ese es el único lugar al que podamos ir y dejar allí nuestra culpa. El predicador que no predica la cruz deja a su congregación cargada de culpa. 7. La cruz de Cristo fue necesaria para mostrar la gracia de Dios. En última instancia, lo que movió a Dios a clavar a su Hijo en la cruz fue su gracia. En su gracia Dios quiso salvar a aquellos a quienes Él eligió. Su justicia no le exigió que salvara a la humanidad. Podría haber enviado a todos al infierno y la justicia habría sido servida, pero su gracia lo movió a salvar a sus elegidos. La cruz revela la sabiduría de Dios, su justicia, su ley, su misericordia, su amor y su gracia. El predicador que deja fuera la cruz no da valor a la gracia de Dios. Por todas estas razones, el apóstol Pablo dijo que su ambición era predicar a Cristo y a Él crucificado. A Pablo no le interesaba andar haciendo señales o predicando la sabiduría del hombre para rascar los oídos de su audiencia. El predicador que deja fuera la cruz deshonra al Hijo y ofende al Padre. Conclusión. En la época de la Reforma, Martín Lutero se sintió profundamente irritado ante la práctica de la venta de indulgencias como medio para alcanzar el perdón de pecados. La penitencia, los sacramentos, la visita a un lugar sagrado jamás darían perdón, como opinaba y opina la Iglesia de Roma. Solo el sacrificio penal y sustitutivo de Cristo puede expiar los pecados de la raza humana. Es penal porque pagó la deuda que nosotros teníamos y es sustitutivo porque Él fue a la cruz en nuestro lugar. Cuando Cristo dijo Telestai, consumado es, se terminó, no había nada más que hacer. Nada se puede agregar a un sacrificio perfecto. Todo lo que podemos hacer es recibir la oferta de Dios para el perdón de los pecados. Por eso se ha dicho que en cualquier otra religión
la palabra clave es hacer, pero en el cristianismo la palabra clave es hecho. Telestai, consumado es, qué gran Salvador. Ahora que entiendes la expiación de Cristo de una manera más acabada, ¿cómo explicarías el Evangelio a otra persona? ¿Cuál te parece que es la parte más difícil de comprender acerca de la cruz de Cristo? ¿Cuál sería la forma más sensible de explicar a un católico el sacrificio de Cristo para que pueda entender la salvación por gracia tal como la Biblia enseña? ¿De qué forma entender la cruz de Cristo nos lleva a vivir más en paz como creyentes? ¿Por qué razón la ley de Moisés tenía que ser cumplida por Cristo?